Ahí está, arrancamos entonces segundo encuentro del curso Diseño de la Enseñanza en Ambientes Tecnopedagógicos, segunda edición del año 2021, y hoy comenzamos con Mercedes Nicolini y Silvina Bellini, que nos van a estar brindando algunas precisiones un poco, y algunas vinculaciones entre lo que estuvimos viendo en la clase pasada con Alejandra Ambrosino, y lo que van a ser los ejes 2 y 3 que vamos a seguir abordando, ¿sí? Las dejo avanzar, chicas, cuando quieran. Bueno, gracias, Flor. Y bueno, hola, saludo a todos a los que se fueron sumando también. Bueno, la idea, como dijo Flor, es sobrevolar un poco la propuesta del eje 2 y del eje 3. Estamos comenzando puntualmente en el espacio del ambiente virtual a abordar el eje 2, pero ya van a ver que los planteos que nosotros hacemos están sumamente relacionados, los tres ejes, tanto el eje introductorio como los demás. Para comenzar, yo quisiera recuperar las 4 claves sobre las que pensamos y diseñamos este curso, sobre las que estuvo conversando en el encuentro anterior Ale. Voy a compartir pantalla. Bueno, creo que ahí se ve bien, ¿no es cierto? Cualquier cosa me comentan. Bueno, las perspectivas o las claves sobre las que nosotros pensamos este curso cuando lo diseñamos y cuando planificamos y pensamos esta propuesta, tenían que ver con, en primer lugar, pensar el diseño de las experiencias y tensionar la idea del diseño de experiencia con el diseño de recursos. Si se piensan por separado o el diseño de recursos es parte de todo ese diseño de la experiencia que uno pone en juego. Pensar la idea de prácticas, las prácticas docentes que se inscriben en distintos ambientes, en distintas plataformas. Nosotros por ahí vamos de un ambiente a otro, pasamos de una plataforma a otra. ¿Qué pasa con esas prácticas? ¿Qué pasa con los actores que se ven involucrados en esas prácticas y que habitan esos espacios y esos ambientes? La tercera de las claves, yo acá van a ver que me salteo, dejo para el final pero la tercera de esas claves son las dimensiones tecnopedagógicas de las plataformas de la conectividad. Elijo mencionarla en tercer lugar porque está fuertemente vinculado con esas prácticas que se inscriben en las plataformas, en este caso que utilizamos para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y dejo para último lugar la interfaz como modo de pensamiento de diseño, ya que esa va a ser justamente la perspectiva que va a abordar Mercedes en la segunda parte del encuentro de hoy. En el encuentro de la semana pasada con Ale estuvimos charlando sobre el diseño de las experiencias y las dimensiones tecnopedagógicas, ¿sí? En el espacio de Padlet, en la primera microactividad que les propusimos en el ambiente virtual y también en el foro del primer eje, estuvimos leyéndonos, intercambiando, escuchamos las voces, las preocupaciones de todos los docentes, y ya en el foro ahí intentamos atravesar o releer esas preocupaciones a la luz de los textos y del marco teórico que les fuimos proponiendo. Realmente han sido muy, muy ricos todos los aportes y fue un placer para nosotros leer las experiencias y las cuestiones que han comentado. Más tarde voy a recuperar algunos de esos aportes que realmente nos han sumado mucho para pensar a nosotros también, bueno, justamente la idea de este encuentro y seguir pensando propuestas de formación. En el primer eje, además de las lecturas, la propuesta que les dejamos en relación con las pistas para trabajar en Moodle, propusimos recursos que nos permiten representar nuestras ideas en el ambiente virtual.
¿Qué es esto de representar nuestras ideas en el ambiente virtual? ¿Qué es lo que nosotros queremos que suceda en el ambiente virtual? Cuando decimos qué queremos que suceda, tenemos que pensar varias cuestiones, que nosotros tratamos de generalizarlas y por ahí pensarlas en una perspectiva macro, y las organizamos en 3 dimensiones. La dimensión, por un lado, de la gestión de los usuarios, en segundo lugar, la gestión de la comunicación, y en tercer lugar, la gestión de los contenidos, puntualmente recursos y actividades. Sería lo macro, las decisiones generales o las grandes decisiones que tenemos que tomar cuando pensamos cómo plasmar nuestra propuesta en un ambiente virtual. Cuando hablamos de la gestión de los usuarios, hay algunas decisiones que son nuestras, ¿sí? Y hay algunas decisiones que no son nuestras, sino que se toman a nivel institucional o a nivel de la unidad académica, de la escuela o del instituto en el que nosotros nos desenvolvemos. Puntualmente, ¿a qué me refiero cuando hablo de gestión de los usuarios? ¿Cómo son los modos en los que los estudiantes llegan a nuestra aula virtual, al ambiente virtual? ¿Cómo llega el estudiante? Por ejemplo, la propuesta que funciona mediante campus virtual o NLE virtual, ustedes habrán visto que el estudiante no tiene que hacer nada más que inscribirse y ser admitido a la propuesta, pero luego el acceso se produce a través de un proceso masivo que se corre desde el CEDIT, una migración de los alumnos a ese ambiente virtual. En las distintas instalaciones de Moodle que tiene la UNL, ya sea de las unidades académicas o de las escuelas, los estudiantes tienen otras formas de ingresar. Podemos matricularlos nosotros, ¿sí? Quien gestiona el ambiente virtual puede habilitar los accesos de los estudiantes, tal como se hace con el acceso de los docentes, o podemos invitarlos nosotros a los ambientes virtuales mediante, por ejemplo, una clave de matriculación, que esa es seguramente la forma en la que la mayoría de los estudiantes ingresan a los ambientes virtuales de la red de ambientes de UNL. Para que eso suceda, nosotros tenemos que configurar una clave de acceso, esa clave con la que los alumnos se matriculan, y también los estudiantes en forma previa reciben algunas orientaciones sobre cómo darse de alta en los ambientes virtuales y demás. Entonces, por un lado, tenemos esa dimensión de la gestión de los usuarios, con decisiones que algunas son de los docentes, otras son de la institución propiamente. En algunos casos también se puede jugar un poco más, por ejemplo, el centro de idiomas también permite que los estudiantes se matriculen de acuerdo al nivel que van a rendir un examen, pueden matricularse en distintas secciones del aula virtual y demás. Entonces, como decía, son también decisiones. En segundo lugar, yendo a la gestión de la comunicación, esta dimensión nos obliga a pensar cuáles van a ser las estrategias, los recursos que nosotros vamos a poner en juego para generar el diálogo con los estudiantes y de los estudiantes entre sí, y las interacciones que los estudiantes van a tener, tanto con los docentes como con los recursos de los que disponemos en el ambiente virtual, ¿sí? Entonces implica un diseño, pensar. Por ejemplo, ¿qué vamos a pensar acá? ¿Disponemos un espacio para que los alumnos socialicen, un foro de socialización y de intercambios que sea exclusivo de los estudiantes, donde los estudiantes, por ejemplo, puedan generar o abrir hilos y puedan discutir los temas que les interesan? Únicamente va a ser el docente o el tutor docente el que va a poder disponer de esos espacios de comunicación. La comunicación va a ser unidireccional o bidireccional. Lo pongo en ejemplos. Si trabajamos con un espacio de avisos, únicamente el foro que se configura como foro avisos, el que está en relación con el bloque de novedades en el espacio del aula virtual, ese tipo de foros únicamente permite que sea el docente quien haga publicaciones, ¿sí? Los estudiantes en ese espacio no pueden interactuar, solamente funciona como una pizarra. Para los docentes es un espacio que es sumamente útil por varios motivos. Es un espacio que garantizamos que los alumnos van a recibir una notificación todos los días con las novedades que se generen. Funciona como una pizarra, podemos hacer los anuncios que querramos, tal cual la pizarra que tenemos en la facultad, en la entrada, ¿sí? Y también tenemos ese bloque que funciona coordinado. Pero
como les decía, es un espacio que no permite la interacción. El estudiante puede ver las novedades, pero no puede hacer preguntas, por ejemplo. ¿Cuál es el espacio que nosotros vamos a dejar habilitado para las preguntas? ¿Únicamente el correo interno o la mensajería del aula virtual es suficiente? También vamos a encontrar que sucede que a veces las consultas se reiteran y nos pasa que los docentes tenemos que estar respondiendo muchas veces la misma pregunta. Sería más fácil tener habilitado dentro de un foro para uso general un espacio de consultas con hilos predeterminados donde ya el alumno encuentre las respuestas a esas preguntas frecuentes. Bueno, son cuestiones que podemos anticipar, que podemos pensar y que nos van a ayudar a ordenar esa comunicación que se prevé dentro del espacio del aula virtual. Y en tercer lugar, la tercera gran dimensión que traemos en el eje 1 es la gestión de los contenidos. Es decir, ahí ya nos estamos enfocando, fíjense, en otra cuestión que no tiene que ver ni con la dimensión técnica de cómo se accede al aula, ni la gestión de la comunicación, sino ya con el entramado de la propuesta de enseñanza y aprendizaje que van a hacer los docentes, y que también, por supuesto, va a tener dimensiones de gestión de esos contenidos, de esos recursos y de esas actividades. Es decir, que no perdemos de vista la cuestión tecnopedagógica, ¿sí? Por eso tensionamos constantemente las decisiones que van de lo pedagógico y las cuestiones enfocadas más a los aspectos instrumentales o técnicos. Igualmente, la propuesta es que no sea lo central esta cuestión instrumental, ¿sí? Que todo tenga que ver con decisiones que tomen los docentes, como bueno, Mercedes más adelante va a hacer énfasis en esta cuestión de las decisiones. Bueno, avanzo un poquito más. En el segundo eje, ya habrán visto que hemos habilitado la primera parte. Las reflexiones van a girar en torno a estas tres grandes preguntas que tienen que ver con la cuestión de los aprendizajes, la conformación de las comunidades, de las redes y de la colaboración en los ambientes virtuales. Y las tres preguntas que hemos formulado tienen que ver con por qué la comunicación y la interacción en los ambientes virtuales tienen que ser diseñadas, por qué tenemos que darnos ese momento de diseño y de planificación de la gestión de la comunicación. ¿Cuál es en ese sentido el rol del docente? En algunos casos, bueno, pusimos o tutor, sabemos que por ahí el rol del tutor es más frecuente en la modalidad a distancia, en la presencialidad siempre hablamos de docente, el espacio central del docente. Y en tercer lugar, ¿cuáles son esas estrategias que podemos poner en juego para acompañar los itinerarios personales de los estudiantes? Esta idea de itinerarios personales va a aparecer en las lecturas que les proponemos en el segundo eje, la idea de itinerarios y de trayectorias de aprendizajes. No me quiero adelantar. Bueno, recuperamos, acá no se están leyendo muy bien las voces de los docentes y sus preocupaciones, pero la idea era hacer un pantallazo de todas aquellas preocupaciones que fueron dejando en el muro de Padlet, y en el foro. Yo, con el permiso de Julio, que veo que está presente, recuperamos el aporte de Julio Ramos, y con tu permiso voy a leer una partecita del relato que vos nos acercaste. Ahí se ve, ¿sí? ¿Se ve el extracto de la pantalla de Julio? Que empieza: ¿y si la pandemia nos salvó? Es la pregunta inicial. Y a nosotros nos gustó mucho la primera parte. Julio dice: agosto de 2019, 9:30 de la mañana, estoy por terminar la teoría de exomorfología de raíz y una colección de miradas extraviadas que chocan contra la pared detuvieron mi monólogo. Pienso, ¿a dónde están? ¿Cuándo los perdí? ¿Qué buscan en el horizonte del proyector? Necesito algo que los rescate del aburrimiento. Por suerte, un buen chiste, algo de humor con los contenidos del día, los trae de regreso. Pero ¿por cuánto tiempo más? Entonces, un poco la idea de... Ahí dejo de compartir por un segundito. La idea de traer este relato, que nos pareció sumamente interesante, nos pareció que el relato de Julio
de alguna forma sintetizaba todas las preocupaciones que fuimos leyendo, que la mayoría dejó en ese espacio colaborativo y que después también se recuperaron en los foros. En la encuesta, creo que más o menos, no les miento, pero entre el 80 y el 90% respondió que está preocupado por repensar las estrategias de comunicación y de interacción con sus estudiantes, y que le preocupa también la gestión de la comunicación con los estudiantes. Esa fue una respuesta que prácticamente se repitió, como les decía, entre el 80 y el 90% de las intervenciones que nos dejaron en estos espacios. Otras preocupaciones también giraban en torno a cómo usar de manera eficiente o cuál sería la mejor manera de echar mano de todos los recursos que tenemos disponibles en los ambientes virtuales y también en otras plataformas externas para poder mejorar nuestras estrategias pedagógicas y cómo mejorar la comunicación con los estudiantes en los ambientes virtuales. Algunas también comentaron que les gustaría pensar o repensar sus planificaciones y revisitar sus estrategias para aprovechar por ahí esta oportunidad que nos había dejado la pandemia y este momento de descubrimiento y de búsqueda también que nos había dejado la pandemia, para poder bueno, descubrir nuevas posibilidades, no quiero decir nuevas herramientas, porque a lo mejor herramientas que nosotros ya conocíamos, lo que hicimos fue por ahí darles una vuelta o pensarlas con otro sentido, y posibilitar esa llegada o ese acercamiento a nuestros estudiantes desde otro lugar y desde otra manera. Y también la posibilidad de aprender de las experiencias de los otros. Por eso nosotros valoramos tanto los relatos de los colegas, porque siempre estamos aprendiendo de las experiencias que compartimos y de los intercambios que vamos haciendo. Para volver un poquito la mirada sobre la propuesta del eje, nosotros hablamos de ambientes virtuales, en el curso, la propuesta de hablar de ambientes y no tanto de aulas, porque pensamos los ambientes como espacios de encuentro y espacios de diálogo, y siempre estamos pensando que las interacciones están mediadas, y las interacciones con los recursos que les acercamos a nuestros estudiantes también están mediadas. Hablamos de comunicación en el sentido más amplio del término, y no hablamos solamente de transmisión de información. Queremos abandonar esa idea de que el aula virtual o del ambiente virtual es un espacio donde solamente dejamos colgados archivos o dejamos colgadas actividades, y es un espacio en el que el estudiante puede vivir una experiencia, y por eso hablamos de que esta experiencia puede diseñarse, y siempre tiene que estar contextualizada, y siempre tenemos que estar pensando en el sentido pedagógico. La pregunta que lo resume es: ¿qué quiero lograr con este recurso? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es la propuesta? ¿Por qué estamos pensando esto que estamos pensando? La virtualidad, la enseñanza y el aprendizaje en la virtualidad, y también este escenario nuevo en el que estamos ahora, esta mixtura o este escenario híbrido, por ponerle una etiqueta, nos demanda o nos obliga a que pensemos en propuestas que sean inclusivas, es decir, pensar en las realidades de todos nuestros estudiantes, que no son iguales, son disímiles, propuestas inclusivas y propuestas flexibles. Flexibles tanto en los tiempos que proponemos para el trabajo como en los recorridos. Proponemos un único recorrido lineal. Si perdés esa línea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que va quedando en el camino? O un recorrido más flexible que ofrezca a distintas alternativas para los estudiantes, atendiendo, como decía, a esas realidades que son disímiles. Entonces, bueno, la primera propuesta es pensar en este sentido, sobre los modos de comunicación con los estudiantes, cómo nos acercamos a nuestros estudiantes, y cómo podemos hacer para acompañar esas trayectorias que son disímiles, como decía, y cómo podemos hacer para que sean más flexibles. Y poner en valor, entonces,
la construcción de saberes, pero a través del diseño de experiencias. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla para volver sobre la propuesta del eje, y en ese sentido, en el segundo eje, con esta idea de potenciar la comunicación, la gestión de la comunicación y las interacciones con nuestros estudiantes, planteamos o les acercamos distintos recursos que nos van a permitir entonces diseñar itinerarios personalizados de aprendizaje. Van a ver entonces algunos recursos y qué podemos lograr con esos recursos. En primer lugar, el recurso etiqueta, que es el más sencillo, el más simple, el que todos sabemos utilizar. ¿Qué nos permite una etiqueta? La etiqueta es el primer recurso que nos permite trabajar texto, ¿sí? El texto que nos va a posibilitar la construcción del relato dentro del espacio del aula virtual. Ese relato que nosotros podemos crear a través de la etiqueta, del recurso etiqueta, ¿sí? Puede contener imágenes, puede contener videos, puede traer audios que están en otras plataformas, pueden enlazar a sitios externos, pueden enlazar a muros colaborativos, ¿sí? Entre otros, etcétera. Es un muy amplio, etcétera, ¿sí? Todos estos recursos, bueno, defino microrelatos embebidos, que tomo esta categoría que trabaja Ale Ambrosino, es una categoría prestada de ella, ¿sí? Microrelatos embebidos, son microrelatos que pueden traerse a través del relato del aula virtual, incrustados o embebidos dentro de las etiquetas, ¿sí? Que van a enriquecer el propio relato docente, ¿sí? La idea es que sean con sentido, ¿sí? Que no ese colgadero de cosas dentro del espacio virtual, una lista de links, una lista de videos, sino que tengan un sentido, ¿sí? Y entonces esto que nos permite la etiqueta es poder embeberlos e integrarlos en un único relato. En segundo lugar, prestar atención a algunas cuestiones que tienen que ver con la conformación de la comunidad de aprendizaje que se va a dar dentro del espacio del aula virtual. Comunidad de aprendizaje en el sentido de que dentro del espacio del aula virtual en el que nos estamos encontrando con nuestros estudiantes, conformar una verdadera comunidad, una comunidad que funciona en forma orgánica, en el que todos sus participantes interactúan y se enriquecen entre sí, forman parte de una misma experiencia, ¿sí? En ese sentido, ¿qué cosas podemos mirar dentro del espacio del aula virtual? Los participantes del aula virtual. Esa lista de participantes que yo visualizo cuando voy a la sección de Moodle, me dice mucho más que quienes están matriculados en el espacio del aula virtual. ¿Qué puedo mirar yo revisando la lista de participantes? Puedo mirar, por ejemplo, además de su nombre, su apellido, el correo electrónico. Puedo mirar si el estudiante es de otra localidad, si tiene actualizada esa información. Puedo mirar el detalle de sus accesos. ¿Cuándo fue la última vez, por ejemplo, que el estudiante ingresó al aula virtual? A veces quedamos sorprendidos porque revisamos el listado de participantes del aula virtual y vemos que hay estudiantes que ingresaron una sola vez, la primera vez cuando empezó el dictado de la asignatura, y después no ingresaron nunca más. O ingresaron una vez cuando empezó el dictado de la asignatura y después, si vemos los registros de los accesos, vemos que, por ejemplo, entraron solamente el día anterior al parcial, o el día que había videoconferencia, si tenía los datos de acceso a la videoconferencia. Entonces, bueno, esta herramienta que tiene el aula virtual de poder ver la información de los participantes. Bueno, gracias. Volvemos a compartir. Bueno, ahí se ve bien, estaba en las pistas. Bueno, en cualquier caso, si me pierden, puede continuar Mercedes a partir de acá, así que no habría problemas. Bueno, decía entonces, el listado de participantes nos sirve entonces para ver en dónde están nuestros alumnos, ¿sí? Revisar los accesos, si los accesos han sido frecuentes, si ingresan periódicamente,
o no. Bien, detuve el video para ver si puedo, por ahí si no me pierdo. Si me dejan de escuchar, me avisa, Flor, gracias. Bien, participantes. El espacio de los foros, en segundo lugar, como espacio fuerte también para trabajar este sentido de comunidad de aprendizaje. Pensar estos múltiples sentidos de los foros como planteaba al principio. Un foro de avisos, sabemos que es un espacio unidireccional, es decir, donde solamente el docente puede intervenir. Un foro de uso general, donde tenemos, por ejemplo, habilitados distintos hilos por temas o por momentos de la cursada, también puede enriquecer el itinerario o el recorrido que le planteamos a los estudiantes. Hacernos la pregunta de si tenemos nosotros en el desarrollo de nuestra asignatura habilitados espacios continuos para la consulta o para la pregunta, cuáles son los lugares que nosotros tenemos disponibles para que los alumnos nos hagan preguntas. Si el alumno no hace la pregunta, también preguntarnos por qué. Y la posibilidad de que nosotros, que sea el docente quien formule la pregunta y que se acerque al estudiante, porque el silencio muchas veces también nos está diciendo muchas cosas, ¿sí? Entonces, el espacio de la sección de participantes y la sección de los foros como espacios para el fortalecimiento de la comunidad. Y también otro espacio importante para el fortalecimiento de la comunidad y para la comunicación de los alumnos es la retroalimentación que ofrecemos en las distintas actividades. Una actividad que se propone en un foro tiene un sentido determinado si se visualiza la presencia constante del docente, ese ir y venir que se está planteando. No es lo mismo abrir una discusión y que sucedan los intercambios entre los estudiantes, porque va a llegar un momento, ustedes seguramente les debe haber pasado cursando alguna propuesta, o también como docentes, que si no intervenimos, llega un momento también en que los estudiantes se repiten las respuestas, y muchas veces podemos concluir que no se están leyendo entre sí. La presencia dentro de ese espacio, recuperando ideas, reformulando ideas, y también instalando nuevamente las preguntas, fortalece ese sentido que le queremos dar al espacio de los foros, de construcción de comunidad. Y en otras actividades también el espacio de las retroalimentaciones es importante, porque también es una forma en la que entablamos o establecemos un diálogo con nuestros estudiantes. Ese diálogo puede ser uno a uno, ¿sí? Docente-estudiante, y también podemos pensar el diálogo del estudiante con la propuesta, con los materiales, con los recursos, y también, ¿por qué no?, entre las propuestas que los alumnos plantean. En tercer lugar, avanzando un poquito más en la pantalla que estamos mirando, la identidad académica digital. ¿Cuál es el sentido de la construcción de la identidad dentro de los espacios, de los ambientes virtuales? Simplemente, a ver, la idea de que un estudiante se identifique a través de una foto puede parecer una actividad sencilla o simple. Ustedes habrán visto que nosotros siempre lo proponemos en todas las propuestas que generamos desde el CEDIT. ¿Cuál es la idea de que el estudiante se identifique con una foto? Fortalecer ese sentido de pertenencia, ¿sí? Pedir que sea el docente quien pida al alumno que, si no ha editado su perfil, que lo haga, que se identifique a través de una foto, ¿sí? Y sus preferencias, que tienen que ver también con las cuestiones de las notificaciones que recibe, cómo recibe las notificaciones del aula virtual. También son formas en las que nosotros nos mostramos ante otros, ¿sí? Trayectorias diferenciadas tiene que ver con la posibilidad de entablar grupos y agrupamientos dentro del espacio del aula virtual. En las pistas en Moodle que les dejamos en el eje 2 van a encontrar también todos los tutoriales que los van a orientar sobre la conformación de los grupos dentro del espacio del aula. Y después la cuestión, bueno, de los avisos recientes, que es la que comentábamos al principio, ese espacio de los foros y el bloque de avisos que podemos tener disponibles en el aula virtual. También pensarlos con el sentido de la producción de una bitácora del cursado, ¿sí? ¿Cuál es el pulso que le estamos dando a nuestra propuesta, cómo organizamos la propuesta y cómo puede recuperarse a través de ese espacio, ¿sí? En el que el docente puede ir organizando los tiempos
de la cursada. Lo pongo en ejemplos. Comenzamos la cursada, una primera intervención del docente puede ser: hola, me presento, van a encontrar mi presentación en tal espacio, hoy estamos iniciando esta asignatura, van a encontrar este material, estas lecturas, en este espacio está el programa de la materia o del seminario. En un segundo momento, cuando estamos avanzando en la propuesta, también a través de este espacio de avisos, cómo podemos ir organizando la cursada. Estamos arrancando la segunda semana, cuáles son las actividades que tenemos para esta semana, qué vamos a encontrar, si nos encontramos en una videoconferencia, cuál va a ser el sentido, anticipar si los estudiantes quieren, por ejemplo, dejar preguntas para ese espacio de encuentro sincrónico, cómo nos vamos a organizar, qué hay que leer, qué hay que hacer. Entonces, crear esa bitácora podemos hacerlo a través de las herramientas de Moodle, que son muy sencillas de administrar. Y en ese sentido también, pensar este mapa del recorrido, también otro recurso que nos puede ser de utilidad, además de los avisos, del bloque de novedades, el calendario y los eventos de los que disponemos en el espacio del aula virtual. Bueno, para ir más o menos cerrando esta primera parte, la idea de trabajar estas estrategias o estas herramientas para generar las interacciones dentro del espacio del aula virtual tienen que ver con enriquecer los vínculos que nosotros tenemos con nuestros estudiantes, como decía hace un ratito, y también poder acompañarlos de la mejor manera en esos itinerarios o en esas trayectorias, a los fines de que sean más personalizadas y que sean, como decíamos hoy, flexibles, inclusivas para todos nuestros estudiantes. Y como decía al principio, implica tomar distintas decisiones en el plano tecnopedagógico, y también decisiones con lo que nosotros queremos que suceda en el espacio del aula virtual. Elegir cuál va a ser la información que va a circular dentro del aula, cuáles van a ser las vías de contacto que van a estar disponibles, pero que esas vías de contacto también se sostengan en el tiempo, ¿sí? Como decía hoy, nosotros no podemos disparar una discusión en un foro y nunca aparecer, ¿sí? Tenemos que sostener esa participación en el tiempo. Esas herramientas, esos recursos de los que echemos mano, tenemos que hacer un seguimiento constante. Entonces, por ahí sí sabemos que no vamos a tener el tiempo suficiente o no vamos a poder hacer ese seguimiento, pensar si es la mejor alternativa elegir tal o cual recurso. Y bueno, y después, por supuesto, siempre alentar los intercambios entre pares para enriquecer la experiencia que se generen para todos, ¿sí? Eso es más o menos la propuesta. Bueno, nada, algunos ejemplos de narrativas embebidas que se están mostrando en pantalla. Bueno, el video que puede ser un video traído de YouTube, un video producido por nosotros para desarrollar un tema, o también un video de presentación para abrir un tema o para para el inicio de la asignatura, trabajar recomendaciones para la cursada antes de comenzar, qué cosas por ahí podemos anticiparles a nuestros estudiantes, el tema de los tiempos, el tema de las vías de contacto y demás cuestiones. Son todas las recomendaciones que por ahí podemos dejar. Voy a ver si puedo prender la cámara y no me desconecto. Bueno, y hasta ahí era más o menos la propuesta de esta primera parte. Oscar tiene la mano levantada, no sé si querés preguntar algo o comentar algo. Está silenciado. Sí, mi pregunta o mi duda, yo no sé si les pasa todo, pero el tema de los foros, resulta que generalmente cuando hemos tenido así alguna oportunidad, han sido poco explorados por parte de los alumnos, ¿no? O sea, se nota que cuesta mucho. Si es posible una alternativa de foro, o sea, hacer una especie de video o algo... algo diferente, digamos, ¿no? No solamente esa pregunta o esa metodología de foro, digamos, ¿no? No sé si estoy claro con lo que digo, porque Sí. veo que cuesta, digamos, al menos nosotros.
Bueno, ahí hay varias cuestiones. Por ahí pensar cuál es el sentido del foro y, como decía hoy, a lo mejor pensar si otra herramienta u otro recurso puede ser más rico para lo que estamos pensando. Por ejemplo, los muros colaborativos, nosotros en este curso el espacio de las presentaciones lo hicimos a través de un muro en Padlet, ¿sí? La pizarra colaborativa. Sí. Esa pizarra permite que nosotros podamos subir enlaces a sitios, enlazar videos de YouTube, o también nos permite que grabemos nuestra propia voz o nuestros videos y los subamos directamente desde la aplicación. Entonces, a lo mejor por ahí una alternativa a los foros puede ser elegir otra herramienta externa al aula virtual que pueda prestarse para que las interacciones se den de otra manera o con otra dinámica. O sea, pensar estrategias con recursos externos al aula virtual. Por ahí, si queremos mantener la comunicación dentro del ambiente virtual, pensar cuál puede ser el foro, la configuración del foro mejor para la actividad que yo quiero proponer. Por ejemplo, ustedes habrán visto que los foros podemos configurarlos de distintas formas. El foro de uso general, que nos permite que cada persona plantee un tema, ¿sí? Cada persona puede abrir un hilo diferenciado y distintas discusiones que se pueden desarrollar en paralelo. Tenemos también el foro de debate sencillo, ¿sí? El foro de debate sencillo es un único hilo donde todos nos estamos encontrando en ese mismo espacio, y ahí sí pueden participar los estudiantes, pero no pueden generar nuevas discusiones, o sea que obligatoriamente o necesariamente tienen que participar en ese espacio. Ese foro de debate sencillo nosotros podemos configurar, por ejemplo, calificaciones, ¿sí? Si la actividad es obligatoria, podemos anticipar que va a ser calificada, ¿sí? Y también podemos configurar, por ejemplo, cantidad de palabras, ¿sí? Si queremos pedirles que los estudiantes participen con un número específico de palabras y que sus intervenciones estén acotadas a ese espacio. Ideas para que sea más dinámico. Bueno, por ejemplo, nosotros en el curso de Ingreso a Estudios Universitarios y Tecnologías tenemos un foro en el que son postas y tenemos 4 o 5 hilos que genera el tutor, y el estudiante va a elegir uno de esos 4 o 5 hilos de acuerdo a temas determinados y obligatoriamente tiene que participar en uno de esos hilos, respondiendo a la primera pregunta que dejó el docente, ¿sí? Responde esa pregunta y la consigna es que, además de responder esa pregunta, tiene que dejar una nueva pregunta para que el siguiente estudiante que participe responda a esa pregunta. Y no todos tienen que responder la misma a ese primer interrogante. Por eso hablamos de postas. Respondo la pregunta y le dejo la posta al siguiente. Entonces, por ahí se hace un poco más dinámico en el sentido de que no todos... Bueno, se congeló nuevamente, retomo yo desde ahí. La idea de trabajar con las postas, bueno, es que no todos los estudiantes tengan que compartir lo mismo. También se puede trabajar con consignas donde los estudiantes tengan que hacer una microinvestigación en la web sobre algún tema, o en medios de comunicación, o dentro de la bibliografía propuesta para el eje en que están trabajando, y tengan que aportar algún resumen, algún texto ampliatorio o algún video, algo que ustedes, en el formato que ustedes le soliciten, algún producto o alguna idea formulada de determinada manera para que sea realmente un trabajo colaborativo. A ver, Oscar, todos los profes nos dicen en algún punto, que ya sea de presencial o de distancia, que no les funciona el tema del foro. Y el tema del foro por ahí Me quedo más tranquilo. tiene mucho de labor de tutoría, como para poder también animar la conversación, porque si no vos pensás que es como, sobre todo en la virtualidad, también los estudiantes tienen la idea de que todo es muy académico y es muy solemne, y el foro tiene otra lógica, no tiene la lógica del trabajo práctico, que te lo doy en un archivo en Word o en PDF y solamente lo lees vos. En el foro me leen todos mis compañeros, entonces si meto la pata, también es como, públicamente, es otra cosa. A ver, por ejemplo, ¿cuántos estudiantes en las clases presenciales levantan la mano y participan en clase activamente? Que nos acordemos, del 2019. Generalmente es menos de la mitad de la comisión. Muy poco. Generalmente son menos de la mitad, a menos que tengan que obligadamente participar, no sé, para exponer por grupo o alguna cuestión así. Entonces, bueno, en el foro pasa un poco lo mismo. Por eso también la idea de trabajar con consignas que no sean cerradas, a modo de trabajo práctico,
Y si trabajás con consignas cerradas, donde tengan que participar para vos llevar como un termómetro del cursado, Silvina proponía calificar, podés calificar directamente con una escala de cumplimiento, cumple o no cumple, ¿no? O cualitativa, no tiene que ser una nota numérica. Podés ahí trabajar con un foro de preguntas y respuestas, donde para poder ver qué contestaron mis compañeros, primero tengo que enviar mi respuesta. Entonces, es como que lo comprometés a que participe. Pero bueno, cada foro tiene su lógica, ¿sí? ¿Te contestamos ahí un poco, Oscar? Más o menos. Bárbaro. Bien. Sí, Julio, bien, tenés la bien. mano levantada. Sí, no, Oscar, dale. Dale. No, solamente que yo por ahí pensaba de hacer una discusión, como lo estamos haciendo acá en este momento, pero o sea, hacerlo en forma sincrónica, digamos. Claro. Un No, foro de poner debate. o sea, un foro de debate, exactamente. Esa Ujú, era mi alternativa, pero no sé si claro. eso si se ha utilizado, si hay algún Sí, lo que pasa es que tenés que antecedente. buscar un disparador, porque vos Sí, decís foro de debate y hay que establecer las reglas del debate. Nosotros acá somos todos colegas que estamos de acuerdo en algunas cosas, tenemos recorridos y experiencias similares, pero cuando vos lo planteás entre un grupo de estudiantes, tenés que darle un sí, disparador, y ese disparador capaz que se te agota a las 5 o 6 intervenciones, entonces tenés que entrar como sí, tutor a hacer como una respuesta, una retroalimentación y buscarle la vuelta para que esa conversación siga. Y aún bien, así, a menos que digas que es obligatorio que se califique, hay un montón de cosas más que tienen que ver un poco con nuestra tradición institucional, con nuestro hábitus, como dijo Alejandra, no van a participar todos. ¿Sí? Digamos, uno propone y los estudiantes se apropian o no de la disponen. actividad, no es así. Sí, 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 que tiene que ver con las apropiaciones de las consignas, por eso. Bueno, y la obligatoriedad juega mucho. Porque cuando vos estás cursando, también pongámonos nosotros en lugar de estudiante, cuando vos estás haciendo 3, 4, 5 materias, ¿qué haces? Las actividades obligatorias. Entonces, bueno, y generalmente se deja todo para último momento. Sí, Entonces también hay que ver, por eso también la importancia que decía Silvina del calendario y demás, porque hay que jugar con la anticipación, digamos. Como comprometer al público a que participe con nosotros. ¿Sí? Bueno, pasamos ahora a bueno, Julio. gracias. De nada. Sí, en mi caso, o sea, en realidad no es más que repetir lo que decía Oscar, porque bueno, justo salió ahí. Padecemos de la misma, por FCA padecemos de la misma, digo enfermedad, está mal decir enfermedad. Eh, Están De los las mismos mismas síntomas. prácticas. Y sí, sí, vale todo lo que estuvieron diciendo. Inclusive creo que Silvina responde a mi pregunta, porque fíjense, yo estoy en morfología vegetal, es botánica. Mostrar a las plantas cómo es por adentro y por afuera a lo largo de toda la vida, o sea, de una semilla hasta que vuelva a ser semilla. Y donde el reconocimiento de cada una de esas partes del vegetal y todo lo demás es importante, pues, todas esas cosas. Y siempre el tema de los foros es un gran desierto, un poco por todo lo que decían. Y cuando el año pasado empezamos a pensar cómo queríamos dar la asignatura y cómo nos arreglábamos con lo que teníamos, eh, teníamos la sensación de que lo que queríamos hacer era que los alumnos estén de una u otra forma siempre en contacto con los contenidos, hasta inclusive de forma lúdica, si fuese el caso. Y buscamos otras alternativas. Empezaron muy embrionales y hoy, pero porque fuimos a buscar otras plataformas que es donde los chicos hoy están y donde a lo mejor en algún deje o en algún rato de ocio sí pueden prestar atención, pero desde otro ángulo, de otra forma, más desacartonada. Inclusive ahora la asignatura ya tiene Instagram, cada uno de nosotros tenía más o menos Instagram por su cuenta. Hago propaganda al mío, se llama Por las Ramas, puta, qué bien, ¿no es cierto? Enseña botánica, se llama Ramos y el vago pone Por las Ramas. Bueno, entonces vas colgando algunas cosas por ahí, y sí, me respondía, más fenómeno, hasta que nos dimos cuenta, incorporamos, hay una persona ahora que espero sea una becaria de uno de nuestros docentes,
pero bueno, nos ¿Tenés un está community dando, manager, Julio? le dimos el ¿Tenés título un de community Community Manager, o sea, hicimos Instagram, y fíjate vos, lo que hubiésemos puesto en un foro se cuelga en el Instagram y los chicos votan, opinan, o sea, es algo que están habituados a hacerlo, lo hacen desde el teléfono, sin demasiada vida, o sea, yo no sé si no, en esto de buscar otras plataformas, cuando uno dice, yo creo que Moodle ofrece muchísimas herramientas, pero me da la sensación que a veces para tratar de rescatarlos y mantenerse conectado, a veces usar otras plataformas, ejemplo, en este caso, hoy es Instagram, dentro de 5 años no sé qué será, y cumple el rol de que para nosotros sería un foro, por ejemplo, pero ya te digo, colgás en vez de hacer una pregunta académica, le pones 2 fotos y le decís, mira, esto es A o B, y los chicos votan, ¿me entendés? Opinan, qué sé yo, se enganchan. Por ahí esas cosas a nosotros nos está ayudando a seguir alimentando un poquito el hecho de que los chicos sigan estando en contenido. El párrafo que yo escribo, que es una gran autocrítica autobiográfica devenida del siglo XIX, este, en realidad justamente lo que surge de ver a los chicos, de decir, si te estás pasando 20 y pico de horas en la semana sentado en un pupitre, no puede ser que después ese tiempo que pasás en el edificio, en el aula, con una persona enfrente, no te debes nada al final de la semana o al final del día. O sea, estudiar debería ser mucho más fácil. Y siempre me estaba dando la sensación que últimamente eso no ocurría. ¿Ves? Venías a como, no decía perder tiempo, pero o sea, no se aprovechaba completamente el tiempo. Bueno, estamos en esta etapa ahora. Hay que Está bien. rediseñar todo, está bueno. Julia, te hago una consulta. ¿Cómo Sí. recuperás en el aula virtual lo que sucede en el Instagram? Eh, Como nosotros estamos también, vemos y tenés que estar, algo que, esto de usar Instagram me parece que es, si los pescados no están en un lado, te vas al otro lado del río, qué sé yo, ¿me entendés? No es lo mismo pescar en el medio que de la costa, abajo, contra el sauce, en fin, ese tipo de historia. Y acá es igual, tenés que estar, sigue siendo más trabajo, pero de vuelta uno se engancha en lo lúdico, y sobre todo, eh, nosotros trabajamos en comisiones. Nuestra asignatura tiene 7 horas, tiene 7 horas de diseño curricular. Y esas 7 quedaron a 2 probablemente, una de encuentro sincrónico obligatorio, la otra a un encuentro asistido, es decir, a ver, trabajá con el material, mañana vení y lo charlamos. Ese es casi un tipo foro, debate en realidad. Hacemos algunas actividades guiadas y después tenemos otra hora y media más los viernes, ponele. Está bastante separado, pero evidentemente hay trabajo donde nos estamos encontrando, trabajamos con el material y después lo dejamos solos, ¿entendés? Vale, Bien. solos, es decir, como que te damos el empujón. Yo siento a veces que los estás como enseñando a andar en bicicleta, ¿viste? Los tenés un rato y después los soltás. Cuando se está por caer, lo agarrás de vuelta. Y así Bien. cada semana, ¿entendés? O sea que Así que bueno, ahí andamos. el Instagram, volviendo a la analogía con la pesca, te funciona de carnada Sí, y listo. Y y, después trabajas en la... y son disparadores. Además, el Instagram, a ver, Botánica es un gran diccionario, piensen en 400 nombres, que cada uno tiene una definición, y vos si sabés ese paquete, más o menos sabés de qué se trata la planta, por adentro y por fuera, ¿sí? Incluso en las variedades de una planta respecto a otra. Pero no es solamente eso, sino que tenés sistemas de clasificaciones, esos términos se relacionan según determinados criterios. Y además, esos términos vos los podrías dibujar, ¿tá? O los podés ver. Bien. ¿Cómo trabajamos nosotros siempre en la presencialidad? Bueno, traete el material. Hoy directamente son ellos los que salen, sacan fotos. Mira, anda a buscarme una hoja de este tipo. Entonces andá a sacarle foto, subila y ponerle las referencias. Ya no dibujás más. Claro. A algunos dibujos sí les pedimos que hagan. Pero cambió, es esta otra forma. No sé qué será después. Además, ahora existe Google Lens, así que si no lo sabían, lo pueden buscar Lo y pueden les buscar. dice qué especie es. Sí, sí, ahí Se la hackeó Bueno, la enseñanza de la botánica con Google Lens. sí, ahí un problema, porque también a todo esto
descubrimos el plagio, porque al trabajar en comisiones tuvimos que aclarar cuál es el concepto de plagio. Porque si Oscar saca una foto, Julio no puede usar la foto de Oscar, tiene que sacar la propia, si no, no está aprendiendo. Está ahí. Lamentablemente yo creo que, y Silvina estaría bueno, yo creo que, fíjense, de todo lo que estamos hablando, son todos esfuerzos de nosotros hacia los alumnos con alguna retroalimentación, ponele. Sí. Yo creo que lo que necesitamos en algún momento, es decir, los alumnos están produciendo cosas, y hoy por hoy lo que los leen somos nosotros. Yo no sé si algunas cosas no deberían estar más automatizadas. Ya sé que el Moodle tiene las evaluaciones y todo lo demás, fenómenos, pero a mí me gustaría que si yo pudiera encontrar un robotito que lea, si alguien, no sé si Galicia o el Santander me prestaría el dedo, ¿me entendés? Como si yo le pido una definición y si más o menos está, no, quizás que le dé el aprobado, no yo tener que ir a leer 200 definiciones. Y más vale yo ese tiempo sentarme en otro momento con ellos a pensamiento crítico, creatividad, ¿me entendés? Y otras cosas. Está bien. Que al conocimiento enciclopédico lo evalúe un robot. Puede ser una idea para evolucionar. Vamos a ir rápido, perdón, Miguel. no, para cerrar lo que decía Julio, perdón, ahí por ahí la estrategia de trabajar en Instagram, por supuesto, es una estrategia sumamente enriquecedora y potente, y sabemos que los estudiantes es una red social que la mayoría usa. Ahí pensar cómo traemos eso al espacio del ambiente virtual, al espacio institucional, que tenemos o institucionalizado para la enseñanza y el aprendizaje, cómo recuperamos esa experiencia o eso que ocurrió en el Instagram. Bueno, y Miguel, no sé si querías compartir alguna reflexión o una pregunta. Sí, quería, comentarle a Julio, que él tiene, el árbol está virtualmente en la semilla, ¿no? Entonces tiene la virtualidad en las manos con la semilla. Y me gustó esa frase que la leí en las actividades. Yo con los foros estoy haciendo experiencia, hicimos uno, ahora implementé esta semana un segundo foro, aprovechando unas páginas en internet que son de España muy interesantes. Entonces, tienen que entrar en forma obligatoria y hacer algún diagnóstico por imágenes que las tienen, o entrar a diversas partes de la página y hacer un comentario sobre la misma con debates entre ellos mismos. Así que estoy esperando a ver qué actividad tengo, pero sí, requiere de creatividad de uno en todo. Y la actividad lúdica la implementé también esta semana. Me quedé corto con las preguntas, pero la idea, tengo un cursado de 30 alumnos y creo que es una actividad muy interesante de pregunta y respuesta en el acto, con participación activa, y el que contesta mal es muerte súbita. Entonces va de la primera ronda de 30, quedaron 20, en la tercera ronda quedaron 15, en la cuarta ronda quedaron 9, y la idea es que queden 2 con un objetivo de premiación. Me quedé sin preguntas, así que ya hice una primera presentación que nosotros lo copié de un concurso interuniversitario que se hacía en Suipacha, en provincia de Buenos Aires, muy interesante, que era muerte súbita, de la misma forma, nomás que lo hice virtual. Entonces ahora tengo que elaborar más o menos un banco de por lo menos 200 preguntas, y le crea mucho dinamismo y competencia entre ellos. Y lógicamente que yo creo que esto hace toda una evaluación continua, porque uno, por este mecanismo, a lo que vos decías, Florencia, yo con Instagram no tengo cómo encajar al alumno en una evaluación continua, porque no puedo seguirlo al alumno. Yo de esta forma lo puedo seguir
y veo quién es el que va teniendo más actividad, menos actividad, y me preocupo por el que tiene menos. Y bueno, pero requiere mucha dedicación docente en estas 20 horas o 40 horas semanales que podamos tener. Entonces me parece que está lindo el escenario, solamente nace de la preocupación de los docentes en este cursado, ¿no? Así que eso nomás quería comentar. Bueno, Miguel, después nos contás cómo se desarrolla esto de la muerte súbita, porque nos parece una experiencia muy interesante, así que bueno, queremos saber cómo termina. Vuelvo, lo último que digo, y ya le doy lugar a Mechi. A ver, si hacemos una propuesta, pensar siempre de antemano si vamos a poder sostener esa propuesta en el tiempo, si nosotros vamos a poder hacer ese seguimiento, es lo que por ahí tenemos que tener en claro antes de proponer tal o cual actividad, ¿sí? Si nosotros vamos a poder hacer ese que demanda, creo que por ahí esa es una de las claves. Así que bueno. Bien, tomo la palabra, Sil. Bueno, esto de que Sil trabajaba de anticipar, de armar un cronograma, lo que viene tiene que ver con un prototipado que va de la mano de, en lo que va en la linealidad del curso que están haciendo, ya es el plan de trabajo 3, en donde luego de transcurrir van a encontrar la propuesta y donde van a encontrar también las herramientas y recursos para este prototipado, específicamente cómo pensar un ambiente virtual, ¿no? La idea de pensar en el prototipado, ahora les comparto pantalla antes de seguir. Ahí se ve, ¿no? Bien. Bueno, retomo nuevamente las 4 claves y perspectivas que dieron inicio al curso, pero vamos a hacer énfasis específicamente en la interfaz como modo de pensamiento de diseño y en las dimensiones tecnopedagógicas de las plataformas de la conectividad, ¿no? Este concepto de interfaz, de este lugar donde se generan el vínculo, las relaciones, las conexiones, donde pasan las cosas, ¿no? Y esto que tiene que ver con esto que estaban planteando Julio y los demás docentes, en el que cómo hacemos para que suceda algo y del otro lado esté pasando algo, ¿no? Y que las cosas no queden colgadas y no sabemos qué pasa. Entonces, cuando uno habla de prototipado, ya está hablando y pensando en estos ambientes, cómo los pensamos, cómo los diseñamos. Y sobre todo lo primero que tenemos que saber es qué queremos que pase en nuestro ambiente, qué queremos realmente, qué objetivos tenemos, qué contenidos tenemos y qué queremos que finalmente suceda. Por eso es la interfaz desde el modo de pensamiento de diseño. Esta conceptualización la traemos desde el concepto de Design Thinking, que es una metodología de diseño que trabaja diseño industrial, en el que se genera el prototipado, se pone en prueba, se ve qué es lo que no funciona y se vuelve a diseñar, ¿no? Es una cuestión de que va y viene hasta llegar a un producto final. Obviamente estamos hablando de producto, diseño industrial. Nosotros hoy estamos hablando del prototipado de un ambiente para la enseñanza. Entonces lo que yo les propongo es trasladarlos a este campo, empezar a pensar en la enseñanza, en esta mediación que necesitamos como docentes para llegar a los estudiantes. Esta mediación tecnológica en este caso, ¿no? Mediación tecnológica. Muy buena la experiencia de decir, bueno, si los estudiantes no entran al aula, yo voy a Instagram. Sí, perfecto. Pero también está buena la pregunta que toma Flor, en la que dice, ¿cómo recupero lo que está sucediendo en Instagram y lo llevo al aula? ¿No? Entonces, si yo genero un debate y se genera en la red social, ¿cómo puedo traer esa conclusión a mi ambiente y desde ese ambiente volver a disparar otra? ¿No? Entonces, como que el ambiente sea una narrativa que me estructura lo que va sucediendo, que me estructura los contenidos, pero que también tiene microrrelatos que van para afuera y microrrelatos que vienen hacia adentro, ¿no? Hablamos de narrativas transmedias en ese caso, cómo los medios digitales conviven y se hacen parte de mi estrategia docente, en esto de lo que llamamos dimensiones tecnopedagógicas en plataformas conectadas. Estoy retomando, antes de empezar, lo que ustedes dijeron, digamos, cómo con sus estrategias yo las retomo y hago que sean parte de la ecología de los medios, la parte de la conectividad, pero que la estructura
sea el aula virtual. ¿Por qué? Porque es el lugar institucionalmente académico, porque es el lugar donde yo califico, porque es el lugar donde yo comunico las notas, el lugar donde yo comunico las acciones y donde está institucionalmente avalado de que suceda este intercambio docente-estudiantes y se genere la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Yo no puedo ver el chat porque tengo pantalla compartida. Flor, Sil, si quieren ir, me van frenando y me van avisando. ¿Les parece? Bien. Siguiendo, me fui de una. Retuve en la primera edición y en la segunda edición algunas frases que fueron para mí significativas de los foros, y una es: estuve sola en el ciberespacio. Digamos, pensar que estuvimos solos en el ciberespacio significa que no se generó esta interacción. Y qué mal uno como docente, que estaba acostumbrado a abrir una aula y encontrar, en mi caso, 120, 150 estudiantes, ruido, alboroto, intercambio, enchinchada, no pase nada. ¿Qué hacemos? ¿No? Ahí es donde nos agarra crisis existencial de ¿qué hacemos? Más allá de que por suerte apareció Zoom y nos dio este intercambio sincrónico que nos salvó la vida, pero no nos salvó las estrategias, nos salvó la vida de en algún momento sentir que pasaba algo. Hoy, volviendo en ambientes bimodales, enseñanza híbrida, podemos decir, por lo menos en mi experiencia, que los estudiantes no quieren saber nada con la mediación tecnológica. Mis estudiantes que los miércoles van a la presencialidad y los lunes tienen virtualidad, no me quieren prender la pantalla, ya no quieren saber nada, quieren ir a clases. Entonces nuestras estrategias van a tener que ser mejores y mucho más dinámicas que las del año pasado. Y lo digo porque me sucede, porque me lo dicen en la cara, en la presencialidad. No queremos ir los lunes a clases virtuales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Se nos viene otra problemática. No solo empezar a pensar la mediación digital, sino empezar a pensar cómo trabajamos estos nuevos escenarios donde la educación va a ser híbrida, no el aula, la educación. La Ale siempre trabaja este concepto. La educación, tenemos que pensar cómo trabajamos esta mediación para nosotros potenciar nuestras estrategias, no como solo una mediación. Pasando todos estos conceptos que me parecieron, me abrieron la cabeza en decir, no me pasa a mí, nos pasa a todos, estamos todos igual solos en el ciberespacio, llego a tirar y trabajar esto de design thinking, metodologías de diseño desde 3 pistas, ¿no? Que la metodología de diseño tiene 3 etapas, bueno, yo se las propongo como 3 pistas, ¿no? La primera pista es la de observación e investigación. Entonces, si yo tengo que observar e investigar, y como yo ya tengo un recorrido en el diseño de ambientes, porque ya tuvimos 1 año y medio, casi 2, el que tuvimos que diseñar nuestros propios ambientes, como pudimos, como nos salió, como fuimos trabajando, bien, porque la preocupación que tenemos todos es mejorar, por lo cual yo considero que todo está bien, lo que sí podemos hacer es mejorarlo, innovar, analizar, observar, ¿no? Entonces, se puede decir que esa etapa es este nudo donde está todo entreverado y tenemos que empezar a ordenarlo para ver qué realmente nos sirve, ¿no? ¿Qué realmente nos sirve? Yo lo que les traigo en esta pantalla son distintas maneras de trabajar los ambientes según la estrategia de distintos cursos, de distintos estudiantes, de distintos contenidos, ¿no? Y esto de que hablábamos de una narrativa estructurante, también es un concepto que desde el centro se trabaja hace muchísimos años, de la mano de Alejandra, un concepto, una narrativa estructurante de la mano después de micronarrativas. Entonces, si yo tengo una narrativa estructurante, que por lo general el lenguaje que predomina es el texto escrito, casi todos en el aula virtual lo que hacemos es escribir, se proponen esas narrativas estructurantes incorporar relatos con otros lenguajes como un video embebido, como una micronarrativa de YouTube, Vimeo y otras redes que contengan videos, ¿no? De otros autores, digamos, lo que estoy trayendo, por ejemplo, en este ejemplo, es la voz de un autor. En vez de decirle a los estudiantes, les dejo el capítulo del libro, lean tal libro, yo les traigo la voz del autor. Entonces, ¿qué hago? Tengo 2 voces en esta narrativa. La voz estructurante del docente y la micronarrativa con la voz de ese que invite a ese autor a que cuente sobre la temática que vamos a dar. Por supuesto que después puedo decirles, bueno, para ampliar pueden encontrar el libro y demás, pero
trayendo estas dos voces e incorporando otro lenguaje, que es el audiovisual, donde se combina la imagen, el audio y el movimiento, les estoy trayendo de estos medios, nuevos medios del mundo digital, los lenguajes con los que ellos se sienten afín. No solo me voy yo a la red social, sino les traigo el lenguaje que ellos se sienten y que usan a diario para ver series, para ver videos, para resolver sus problemas. Los estudiantes para resolver sus problemas van a YouTube. Entonces, ¿qué hago? Traigo cosas de YouTube y se las incorporo para que ellos también vean que nosotros desde la asignatura también podemos resolver problemas desde donde ellos usan, ¿no? Después también tenemos otra manera de trabajar, que es la imagen, ¿no? La imagen fija, en la cual ilustra lo que yo voy comentando. Ay, se me vino para atrás. Que ilustra lo que yo voy comentando, que puede ser esta, en donde yo estoy explicando un concepto comunicar y lo ilustro con una imagen, sacada por el docente, traída del mundo digital. De la mano de la imagen fija, la imagen puede estar utilizada también como lo que Isabel Molinas denomina imagen faro, ¿no? Imagen faro es una imagen en la que yo disparo un concepto y desde ese concepto empiezo a trabajar luego mis narrativas. ¿Qué hago? Digo, bueno, uso una obra de arte, esa obra de arte dispara un concepto o lenguajes o una manera de ver las cosas, y desde ahí empiezo a desarrollar toda la narrativa del aula para potenciar lo que yo quiero trabajar en ese eje temático específico, eje temático, plan de trabajo, actividad, trabajo práctico o lo que sea. Entonces la imagen es un fuerte disparador. Vivimos en un mundo donde la imagen es, para los chicos y para los estudiantes, es muy fuerte. Vivimos mediados por la imagen fotográfica, ¿no? Específicamente, si quieren hablamos por la fotográfica. Los dispositivos celulares, como dicen, sacan fotos y graban videos de una manera espectacular. Entonces, los estudiantes, sin ir más lejos, Instagram es una red social de imágenes. Entonces, si podemos ver eso, podemos también tomar la imagen como disparadora en nuestras nuevas narrativas. Después tenemos los tableros, como dijo Silvina, que sirven para intercambiar. En este caso, por ejemplo, está puesto como una enchinchada, ¿no? Una enchinchada digital, digamos, para aquellos docentes que trabajaban mucho con elementos en tableros o elementos en paredes, y los mostraban de ejemplo, y trabajaban, y mostraban el trabajo del estudiante. Los tableros digitales ayudan al intercambio. No solo porque cuelgo mi trabajo, sino porque también puedo hacer participar con comentarios del estudiante abajo. Entonces se genera también el intercambio dentro del tablero. Digamos, no tenemos que pensar solo que el tablero es para colgar una producción, sino el tablero sirve para el intercambio. Por ejemplo, que todos suban y que después empiecen a comentarse el trabajo entre ellos, con un objetivo claro, digamos, decir, bueno, tienen que mirarlos desde tales conceptos, tales categorías, y contestar o ayudar a tu compañero en las categorías que no se están observando en la producción, ¿no? Siempre, como decían las chicas, tratar de orientar esas conversaciones para que no se vayan para cualquier otro lado. Después también existen las geolocalizaciones, embeber las micronarrativas de los mapas digitales interactivos dentro de las aulas. Existen los videos tipo presentación, como las imágenes las podemos usar de distintas maneras, los videos también las podemos usar de distintas maneras. Entonces, videos que hagan presentaciones mínimas de las asignaturas. ¿Por qué digo mínimas? Porque a los estudiantes también les aburre ver videos extensos, como a los docentes nos aburren. Entonces las clases también se proponen que sean asincrónicas en videos, sean breves. Leyendo muchísimos autores sugieren que no sean más de 20 minutos los videos asincrónicos en las aulas virtuales. Son recomendaciones que uno va leyendo, que va viendo y que van pasando, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta esto de pensar que el aula, el espacio donde se concibe ese proceso de enseñanza y aprendizaje, es un relato, un macro relato que tiene microrelatos que se nos van embebiendo, o que nos van sacando, o que nos van trayendo, digamos. Hekins habla de crear mundos narrativos, ¿no? Yo creo mi mundo, yo creo el mundo de mi asignatura dentro de mi aula, pero ese mundo significa que yo puedo expandirme o que puedo entrar. Entonces tienen que empezar a pensarlo desde ese lugar, siempre mirando lo que ya está hecho,
no es que yo digo, uy, todo esto que hice está mal. No, no, seguro que algo de lo que hicieron está perfecto. Entonces, potenciar, innovar significa trabajar lo que tengo, incorporarle nuevas herramientas tecnopedagógicas, dispositivos, recursos, lenguajes, para potenciar esto que es mi objetivo final. Pero siempre saliendo de lo que tengo, no tengo que descartar el recorrido hecho. Siguiendo esto de observar e investigar, que es esta primera etapa, llegamos a, bueno, acá los tenía más grandes y más de cerca, pero me puse a hablar y no se los mostré, la presentación. Llegamos a la segunda etapa, que es conceptualizar y decidir, ¿no? Esta etapa de conceptualizar y decidir es en la que yo hice mi mapeo, mi diagrama, yo ya sé qué tengo, qué recursos tengo, o qué recursos puedo incorporar, porque esto de decir, bueno, incorporo la red social, o incorporo el video, o incorporo un debate, hace que diga, bueno, ¿cómo ordeno esto? ¿Lo tengo que ordenar sí o sí? ¿No? Y se me empieza este garabato o este hilo enredado, empieza como a tener un poquito más de orden, ¿no? Y ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué quiero mostrar? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Cómo puedo estructurar o diseñar mi aula virtual? ¿No? Todos sabemos que las aulas tienen pestañas, o no, digamos, o temas por semana. Entonces, ¿cómo estructuro mis contenidos en relación a esa estructura macro de, lamentablemente, porque muchos no lo quieren, Moodle, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hago que esa interfaz, que no es la que los estudiantes están acostumbrados a interactuar, empiece a ser más amigable, empiece a tener otras lógicas de interacción? Entonces, ahí es donde digo, ¿qué quiero que suceda? Realmente, ¿qué actividades voy a diseñar para que suceda lo que quiero? ¿O cómo logro esa interacción en el ambiente? ¿No? A ver, si yo digo, el foro no me sirve. Bueno, el foro no me sirve. Una actividad que puede llegar a servir es mapeate en un mapa que veo dentro del aula, decinos de dónde sos, sobre todo ahora que no nos estamos viendo tanto, decinos dónde sos, mandanos un video, contanos de dónde vas a estudiar, qué esperás de la asignatura, ¿no? Como una actividad para solo empezar a conocernos, a dispararnos y a romper ese hielo de el intercambio digital, de este nuevo mundo, ¿no? Porque también los chicos tienen miedo, por eso también a veces no se genera el intercambio. Entonces, esos foros también pueden ser llevados adelante desde otras herramientas embebidas en el aula virtual. O en el mismo foro, a ver, en el foro también podemos poner videos, imágenes, para aquel que no se anime a salir de la estructura del aula virtual, yo puedo en el mismo foro subir imágenes, yo en el mismo foro puedo generar intercambio. Entonces, no piensen que el foro no me va a servir para eso. El foro también me sirve para eso. El tema es, como decían, cómo planifico la actividad en el foro para que funcione, para que suceda. Y después está la parte técnica. ¿Con qué recursos o actividades lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo diseño? ¿Y cómo genero que mi aula sea innovadora? Que mi aula sea innovadora no significa que tengo que tener todos los recursos adentro. Mi aula es innovadora si logra el objetivo que yo me planteé al principio y generé que todo el intercambio que yo quería suceda. Y es innovadora porque incorpore un recurso nuevo y distinto. Innovador no significa poner toda la tecnología a disposición en mi aula, sino ponerla bien, usarla bien. Lo dejo claro porque si no nos agarramos la cabeza y decimos, me voy, no voy a poder hacerlo. A ver, me pasa a mí que hace años trabajo en educación a distancia y hace años, y mi aula no es la que tiene todos los recursos del planeta dando vueltas, sino que uno va customizando y va decidiendo qué usar, porque también el estudiante cuando ve demasiado se va, lo aclaro, porque hay que empezar a poner en la balanza, ¿no? Entonces tenemos una primera etapa en estas pistas para trabajar, que es observar e investigar lo hecho, lo recorrido, y lo externo para poder traer a mi nuevo diseño. Conceptualizar y decidir, con eso, ¿qué voy a tomar? No voy a tomar todo, no puedo tomar todo. Imagínense que yo le mostré muchísimos recursos de empezar a estructurar esta narrativa, y no todos pueden tomar todo porque cada uno tiene una estrategia distinta. Y entonces acá tengo que decidir qué voy a hacer y cómo voy a hacer mi esquema, mi diseño, mi nueva propuesta. De esa manera llegamos a
diseñar el prototipo, ¿no? Diseño un prototipo, diseño una narrativa estructurante, diseño estos recursos que van a ser parte de mi ambiente, diseño las interacciones, diseño en qué momento van a suceder y estoy atrás de ellas para que sucedan, ¿no? Y si veo que no suceden es porque las tengo que cambiar, no van a funcionar, tengo que buscar otro universo. Me parece interesante lo de las redes sociales, pero se pueden embeber, digamos, vuelvo a lo mismo. Instagram, si yo pongo hashtag algo, yo después lo puedo embeber y traer a lo que está sucediendo en el aula virtual, o en la videoconferencia lo primero que hago es levantar el hashtag y mirar todo lo que está pasando desde el Instagram, compartiéndolo. Entonces, ¿cómo yo puedo empezar a trabajar los momentos sincrónicos y los momentos asincrónicos para que en estas nuevas interfaces culturales, nuevas interfaces que están dando vuelta en el ecosistema de los medios, potencien el diseño de mi aula virtual y las estrategias de enseñanza? Fui rápido porque me parece que hace mucho que estamos y no los quiero agotar, y porque lo van a profundizar en el eje 3, donde ya está todo armado. Hay una lectura del tema de Design Thinking relacionado a la enseñanza, no se asusten, y van a poder profundizar esto, ¿no? Entonces, me parece que por eso fui rápido, para que si hay preguntas, que veo que el chat está bastante activo, lo veamos. No, en el chat teníamos mucha gente que se estaba Que se yendo. iban. Y sí, porque, Sí, por eso fui rápido, porque ya es tarde. nos extendimos, pero bueno, a ver, recuperamos otra vez. Mercedes avanzó sobre lo que van a ver en el eje 3, ¿sí? Después en el eje 3 ahí es donde van a encontrar la lectura sobre Design Thinking, y nos vamos a poner un poco a ver el tema de prototipados y diseños, qué diferencia hay entre el diseño y el prototipado, y porque con esa lógica tienen que pensar en la actividad final, ¿sí? Pero bueno, abrimos a las preguntas si tienen alguna duda. Comentarios. Críticas constructivas. Así Viste que funcionan decimos los que no alumnos tienen que después. ser largos para los estudiantes, para los docentes tampoco tiene que ser largo. Sí, sí, sí. Bueno, y también porque ya fuimos compartiendo por ahí reflexiones y preguntas, así que... Sí, además creo que estamos todavía en una instancia de investigación en el cursado del taller, entonces me parece que todavía está lejano el prototipado. Seguramente estas dudas van a salir cuando estén en el eje 3 y cuando lo van a tener que charlar con Cristian y con Noé, que manejan el tema, así que no se preocupen, cuando empiecen a surgir estas dudas. Sí, sí. Bueno, Bien. nada, no, ¿querés volver sobre las consultas que habías recibido? Así quedan grabadas ya las respuestas, como para... Bueno, sí, tuve dos consultas en realidad de dos personas, pero fueron varias. En primer lugar, una aclaración. No van a poder entrar a al ambiente virtual de este curso a través de la aplicación de Moodle. Sí van a poder entrar a sus ambientes en las facultades, a los ambientes 2020, y a Moodle en abierto, a UNL virtual en abierto, si ya han realizado algún curso con nosotras a través de ese Moodle, pero no puntualmente a este ambiente. Y respecto a las prácticas que me consultaron, sí pueden ir practicando los distintos recursos de actividades que nosotros les vamos dando en las pistas de Moodle. Van a encontrar esos mismos recursos y actividades y esas mismas configuraciones disponibles en cualquiera de sus ambientes virtuales, ya que todos trabajan en la plataforma Moodle. Así que quizás cambie un poco la visualización, van a ver que los tutoriales, las capturas de pantalla están hechos en nuestros ambientes de UNL virtual. Puede cambiar algo en la visualización, pero si van a buscar alguna configuración, por ejemplo lo que estuvimos viendo hasta ahora, lo que es la creación de grupos de agrupamientos, la edición del perfil, la matriculación, esas cuestiones están, y todas las que vamos a ver de acá en adelante, las que vimos antes, están disponibles en todas las plataformas, así que ustedes las pueden buscar y las pueden ir probando en sus aulas.
Si quieren empezar a agregar recursos, actividades, bueno, traten de hacerlo, de dejarlos ocultos, para que eso no confunda quizás a los estudiantes que están dentro del ambiente. Y bueno, lo que les decimos siempre es que cualquier duda que les surja respecto al uso de Moodle, a la configuración, nos la pueden llegar a hacer llegar a través del foro de consultas, o también si se pueden acercar a la mesa de ayuda, por ahí también está bueno, porque a través de la mesa de ayuda ustedes pueden compartir pantalla, nos pueden mostrar sus propias aulas y podemos ir recorriéndolas juntos. De todas maneras, para la semana, sí, ya la semana que viene vamos a estar definiendo fechas y horarios para hacer un encuentro dentro de cada comisión, y ahí también, ya pensando en lo que es la actividad final, van a poder compartir con nosotros en qué están pensando, qué tipo de estrategia les gustaría desarrollar, y vamos a poder ir viendo puntualmente aquellos recursos y actividades que ustedes quieran usar en sus prototipados. Sí, de hecho nosotros ahora estamos en un proceso de actualización de todas las plataformas de Moodle. Si ustedes revisan, los ambientes virtuales tienen una versión de Moodle más nueva, lo mismo en el entorno virtual es una versión un poco más nueva de Moodle que la que estamos usando ahora para dictar el curso, pero próximamente vamos a llegar a esa versión. Igual cambia sustancialmente en materia de visualización, no tanto por ahí en las actividades y recursos que propone. Entonces, bueno, entendemos que vamos a seguir trabajando sobre una misma base, pero bueno, si surge cualquier duda después se comunican. Bueno, están todos desertando porque se tienen que ir a hacer otras reuniones, así que bueno, no los vamos a entretener más. Siempre es difícil coincidir en tiempo y espacio, incluso en la virtualidad, así que bueno. Muchas gracias por haberse conectado hoy, por haber aguantado hasta acá, hasta el final. Estuvo bastante cargado de recomendaciones el encuentro de hoy, así que bueno, esperamos que puedan volver sobre esta grabación para repasarlas, y si no también, bueno, que nos contacten como para ir viendo las ideas que van surgiendo que quieren trabajar en sus espacios virtuales, que es, digamos, el último objetivo de este curso, que es ese, mejorar sus ambientes virtuales, enriquecerlos y bueno, ayudarlos a ser autores de una propuesta en la cual se sientan más cómodos y también les dé mejores resultados con sus estudiantes, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias y nos vemos después. Gracias. Yo los voy a seguir viendo Muchas en el gracias. encuentro con sus tutores, así que bueno.